¿Cómo calculó el índice de masa corporal de los niños? El cálculo del índice de masa corporal de una persona, que es un número obtenido de una ecuación matemática que tiene en cuenta la estatura y el peso de una persona, ha demostrado ser un indicador confiable para detectar problemas de peso que podrían causar problemas de salud. Cuando se calcula el índice de masa corporal de un adulto, el número se convierte en un indicador de si una persona tiene sobrepeso o es obesa. De manera similar, el cálculo del índice de masa corporal de los niños da como resultado un indicador similar de si un niño tiene sobrepeso o es obeso, pero también sirve como un indicador de si un niño está en riesgo de tener sobrepeso o obesidad. Para calcular el índice de masa corporal de los niños, primero debe tener las variables que se deben incluir en la ecuación. Debes tener el peso y la altura del niño. Existen dos fórmulas para calcular el índice de masa corporal de los niños, una que usa kilogramos y metros y la otra que usa libras y pulgadas. No son la misma fórmula, pero cuando funcionan correctamente calcularán la misma respuesta. Si está calculando el índice de masa corporal de los niños en función del peso y la altura en kilogramos y metros, la fórmula es el índice de masa corporal igual a peso, kg, dividido por la altura del niño en metros cuadrados. Como ejemplo, tome a un niño que pesa 45,5 kilogramos y mide unos 5 metros de altura. Para calcular el índice de masa corporal del niño de ejemplo, primero debe multiplicar 5 veces 5x para ser igual a 225. Luego, divide el peso, 45,5 kilogramos, por 225 para igualar un índice de masa corporal de 22. Redondea cualquier número más allá del decimal en tu cálculo a la décima más cercana. Cuando se mide el peso y la altura en libras y pulgadas, la fórmula para calcular el índice de masa corporal de los niños es el peso en libras por 703 dividido por la altura en pulgadas al cuadrado. Tomando el ejemplo mencionado anteriormente, el peso del niño en libras es de 100 y su altura en pulgadas es de 59, o un poco menos de 5 pies. Tomar el peso de 100 libras y multiplicarlo por 703 nos da 70.300. Multiplicando el ejemplo, la altura por sí misma es igual a 3.481. Dividir 70.300 por 3.481 nos da una respuesta calculada del índice de masa corporal de 22 cuando se redondea a la décima más cercana. Calcular el índice de masa corporal de los niños es mucho más sencillo que interpretar la respuesta porque, a diferencia de los adultos, los niños no han terminado de crecer. Esto significa que su edad debe tenerse en cuenta, así como su historial de crecimiento. Se proporciona una tabla de índice de masa corporal para medir el índice de masa corporal de los niños y los indicadores de percentiles de suministro que tienen en cuenta la edad y el género. Para ayudar a interpretar el índice de masa corporal de los niños, puede graficar la información en una tabla de índice de masa corporal correcta de género que indica percentiles promedio. Por ejemplo, un niño de 18 años con un índice de masa corporal de 22 caería justo por debajo del percentil 25, lo que significa que al menos el 75% de los niños de su edad tendrían un índice de masa corporal mayor que el suyo. Por el contrario, si un niño de 9 años tiene el mismo índice de masa corporal de 22, estaría en el percentil 95, lo que significa que el 95% de los niños tiene un índice de masa corporal inferior al suyo. En el último ejemplo, lo más probable es que este niño sea considerado con sobrepeso, ya que un índice de masa corporal que cae en un percentil mayor al 90 es un indicador de sobrepeso. La excepción a esto podría ser si la altura,
El peso y el índice de masa corporal de un niño han permanecido en el mismo rango de percentiles, alto o bajo, de manera consistente desde que comenzó su crecimiento. Este podría ser el caso de un niño con masa muscular inusual o por encima de la altura promedio. Con o sin la presencia de un gráfico de índice de masa corporal apropiado para el género, los cálculos del índice de masa corporal de los niños aún pueden ser difíciles de interpretar. Como regla general, el índice de masa corporal de los niños no debe basarse en cálculos de adultos, ya que el índice de masa corporal ideal de un adulto es de 19,1 a 25,8, lo que puede o no ser ideal para un niño dependiendo de su edad, peso, altura y crecimiento. Historia. Si le preocupa el peso de su hijo, hable con su pediatra o médico de cabecera. Pueden calcular e interpretar el desarrollo físico general de su hijo y evaluar los riesgos y brindar intervención si es necesario.